Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez lo hacemos con el libro El material de Set. Estamos acabándolo, estamos en el apéndice. Ha habido ya varias sesiones del apéndice. Este apéndice es un añadido que hizo Jane al libro pues para incluir algunos materiales que le parecía que eran bastante interesantes y que los incluyó pues añadiendo extractos de esas sesiones literales que tenía Seth Jane con Rob. De esta manera, bueno, pues parece más el formato de los libros Habla Seth que el formato del libro El material de Seth, que es el que Jane redactaba, porque esto es todo transcripción de audiencias y lo que ha sido este libro, El material de Seth, era redacción de Jane y alguna transcripción pequeña de alguna audiencia. Pues bien, en la pasada sesión, en la sesión de Seth, Jane y Rob, había estado hablando Seth de el feto y la forma en la que el feto, bueno, pues percibía dentro del vientre de la madre. Y había estado hablando de unas estructuras electromagnéticas que estaban todavía fuera del alcance de la medición de los instrumentos actuales de 1960, y que constituían los conductores básicos de la percepción. Es decir, empezaba a hablarnos Seth partiendo de toda esa información que nos daba sobre el feto y su percepción dentro del vientre de la madre, había empezado a hablar ya en general de cómo se produce la percepción en las conciencias que estamos, pues bien, en este nivel físico-material, en esta 3D, en concreto, bueno, pues del ser humano en la Tierra, de cuáles son los fundamentos básicos físicos, físico-espirituales, por los cuales se produce la percepción. Digo físico-espirituales porque, bueno, pues realmente la ciencia no da por válido todo esto que dice Seth aún, o no lo daba al menos en absoluto en 1960, en la década de los 60. Y bien, pues ahora yo creo que ya hay algunos avances en alguna parte de la comunidad científica que empieza a tener, pues por una parte, instrumentos de medición más finos y por otra, pues una mentalidad más abierta para poder aceptar todas estas cuestiones. Pero el interés impresionante que tiene Seth es que nos empieza a dar una referencia de cómo se produce la percepción desde un punto de vista técnico. Porque nosotros, bueno, los estudiantes del camino espiritual hablamos mucho de la percepción, que si percibo, que si dejo de percibir, pero cómo se produce la percepción exactamente es algo que empieza a explicar Seth en estas sesiones, en esta 505 y bueno, en adelante, ¿no? Entonces tienen un interés especial. Por lo tanto, vamos a continuar el apéndice con esta sesión 505 que habla de la percepción y de sus fundamentos básicos, de cómo se produce, de esas estructuras electromagnéticas que ya nos ha adelantado Seth que tienen una causa u origen emocional. Pues bien, vamos a ver. Sesión 505, página 282, 13 de octubre de 1969. Las 21:34 de un lunes. Y aclara Jane, esto es un extracto de esa sesión. Buenas noches, Seth, contesta Rob. Ahora bien, estas unidades de las que hablamos antes son básicamente animaciones que surgen de la conciencia. Animaciones que surgen de la conciencia. Algo animado que surge de la conciencia. Habla ahora de la conciencia dentro de cada partícula física, sea cual fuese su tamaño, de conciencia molecular, de conciencia celular, así como de los gestalts más grandes de conciencia con los que por lo regular estás familiarizado. Aquí Seth ha empezado a nivel molecular, que es el nivel químico, pero si habla de la conciencia, de la consciencia dentro de cada partícula física, perdón, de la conciencia dentro de cada partícula física, tendría que
ir también hacia abajo. Átomo, partícula subatómica, partícula cuántica. Todas las partículas tienen su conciencia, todas las unidades básicas que finalmente están componiendo la materia tienen su conciencia. Luego nos dice Seth, también esas agrupaciones de estas unidades, pues por ejemplo, un átomo es un gestalt de conciencia de las partículas subatómicas que contiene. Una partícula subatómica es un gestalt de conciencia de las partículas cuánticas que contiene. Una molécula es un gestalt de conciencia de los átomos que contiene. Una célula es una gestalt de conciencia de las moléculas que contiene. Y hacia atrás. Y un cuerpo humano es una gestalt de conciencia de todas las células que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Debido al limitado vocabulario científico de Ruburt, se queja un poco Seth de que lo que va a explicar, como lo tiene que explicar a través de Jane, si Jane no tiene un vocabulario científico, pues bien, amplio, a Seth le va a costar un poco más explicar todas estas cuestiones. Debido al limitado vocabulario científico de Ruburt, esto resulta algo difícil de explicar. Asimismo, algunas de las teorías que te presentaré en esta discusión serán por completo desconocidas para ti. Le avisa también a Rob. Te voy a hablar de cosas de las que no tienes ni idea. Estas emanaciones surgen de modo tan natural como el aliento. Es decir, las emanaciones que surgen de cada una de las partículas, de la conciencia de cada una de las partículas, las emanaciones que surgen, dice Seth, son como el aliento. Es decir, es algo que se produce de forma espontánea y natural y continua. Estas emanaciones surgen de modo tan natural como el aliento. Y hay otras comparaciones que pueden hacerse en que existe un entrar y un salir y una transformación dentro de la unidad. Un entrar y un salir. Salen estas emanaciones, entran otras emanaciones, se transforman dentro de esa partícula y vuelven a salir y vuelven a entrar. Así como lo que es llevado a los pulmones, por ejemplo, no es la misma cosa que sale en la exhalación, el aire que entra en los pulmones, hay una transformación interior y sale de otra forma. Entra oxígeno y sale, pues, si no me equivoco, monóxido de carbono. Que seguramente me equivocaré. Podrías comparar estas unidades simplemente para tener una analogía con el aliento invisible de la conciencia. Está intentando Seth poner un símil, algo que nos haga asociar lo que va a explicar con algo que conozcamos. Esta analogía no nos llevará lejos, ya avisa Seth, no es demasiado buena analogía, pero con el vocabulario científico que tiene Ruburt no puedo hacer más, que tiene Jane. El aliento es, por supuesto, una pulsación y estas unidades operan a manera de pulsaciones. Pulsación, una pulsación es como el corazón, pom, 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 sístole, diástole. Respirar, inhalar, exhalar, hay una pulsación. Estas unidades operan a manera de pulsaciones. Esas emanaciones de la conciencia de estas unidades emiten y reciben, y hay una transformación dentro, como una respiración. Emiten y reciben, y hay una transformación dentro. Esto son las bases para luego entender otras cosas que va a explicar Seth. Estas pulsaciones son emitidas por las células, por ejemplo, en plantas, animales, rocas, etc. Bueno, aquí el vocabulario de Ruburt tenemos que pensar que no el de Seth ha fallado, porque las rocas no tendrían células. Las rocas tendrían moléculas, la célula es propia de la materia orgánica. Por lo tanto, bien, da igual, célula o lo que compone una célula, molécula, que ya sí que es de la materia inorgánica. Célula sería de animales y plantas. Las rocas no tienen células, pero sí que tienen moléculas, átomos, partículas subatómicas, partículas cuánticas. Bien, los humanos tenemos células, moléculas, átomos, partículas subatómicas, partículas cuánticas. Da igual, la única diferencia
es que hay una célula que solo la tenemos los seres animales, seres vivos, animales y plantas, y sin embargo, pues las rocas no. Pero como todas las unidades de partículas tienen conciencia, a estos efectos nos da igual. Es decir, una roca se compone de partículas que tienen conciencia individual, y la conciencia conjunta de las partículas de una roca, de todos sus átomos y moléculas, es una gestalt de conciencia. A estos efectos. Tendrían color si fueses capaz de percibirlas físicamente. Estas pulsaciones tendrían color si fueses capaz de percibirlas físicamente. Es decir, si fueses capaz de percibir físicamente con tus sentidos físicos las emanaciones, y vamos a seguir con el ejemplo de la roca. De una roca podrías ver los colores que salen de ella en esas emanaciones en forma de pulsación. Y esto de cada una de las partículas y cada una de las células y por lo tanto de nosotros. En fin, van a atravesar esas emanaciones nuestros cuerpos energéticos. Conformarlos y atravesarlos. Son electromagnéticas esas pulsaciones, según tus términos, siguiendo sus propios patrones de carga positiva y negativa y ajustándose a sí mismo a ciertas leyes del magnetismo. Claro, porque el electromagnetismo es lo que está en lo más pequeño. Hay algunas leyes electromagnéticas que operan en lo más pequeño. Bueno, pues nos dice Seth, tenéis que imaginaros esas emanaciones como algo electromagnético, porque el efecto, la manifestación de esas emanaciones tiene características magnéticas. En este caso, tal y como lo definitivo atrae a su semejante, es que además estas emanaciones van a manifestar también esa ley de atracción debido a su naturaleza magnética, carga positiva y carga negativa, dos positivas se repelen, una negativa y una positiva se atrae, etcétera, etcétera. Claro, tú estás emitiendo, cada conciencia emite, la conciencia de cada partícula emite, esas emanaciones que tienen carga, pues van a ir atrayéndose y repeliéndose debido a que tienen características magnéticas. Las emanaciones son en realidad tonos emocionales, y esta es la clave. Es que esas emanaciones son tonos emocionales. Es la emoción la que genera esas emanaciones. Y alguien dirá, ¿la emoción? ¿Y una piedra tiene emoción? ¿Y un átomo tiene emoción? Es que no emana de la piedra o del átomo tal como nosotros lo conocemos. Es que emana de la conciencia de la piedra o del átomo, que es lo que se nos olvida siempre, que la conciencia, es decir, el espíritu manifestándose en el espacio-tiempo, subyace a todo lo manifestado. ¿Cómo se iba a manifestar algo así de repente? De la nada sale algo. No puede ser. Las emanaciones son de la conciencia. Y la conciencia tiene emoción. Aunque nos cueste creer que una conciencia de una roca tenga emoción. Pero es que la conciencia es la misma detrás de todo lo manifestado. La forma en la que se manifiesta esa conciencia en cada momento, roca, planta, animal, hombre, es lo diferente, pero la conciencia es la misma. Las emanaciones son en realidad tonos emocionales. Las variaciones de tonos emocionales, para todo intento y propósito, son infinitas. Tonos emocionales de variaciones infinitas. Nosotros sabemos algo de eso. ¿Cuántos tipos de matices de emociones hay? ¿Cuántos tipos de miedos hay? ¿Cuántos tipos de alegrías hay? ¿Cuántos tipos de tristezas hay? ¿Cuántos tipos de sensación de paz o de plenitud hay? ¿Cuánta gradación? ¿Cuántos matices? ¿Cuánto colorido puede tener eso? Infinito. Las unidades se hallan precisamente debajo del rango de la materia física,
claro, es energía sutil, entendiendo por energía sutil aquella que aún no es medible por los instrumentos físicos. Los instrumentos físicos pueden medir energía física, no energía sutil. Tendríamos que tener instrumentos sutiles, como los instrumentos sutiles que nosotros tenemos en nuestra configuración energética personal, ni más ni menos, en cada una de nuestras células. Las capas espirituales del ADN, capas magnéticas en el ADN, en esas moléculas. Esos son nuestros instrumentos para poder percibir lo que los instrumentos científicos todavía no pueden percibir. Las unidades se hallan precisamente debajo del rango de materia física. Ninguna es idéntica. No hay dos unidades iguales, igual que no hay dos humanos iguales. No hay dos partículas iguales. ¿Cómo que no? Los átomos son todos iguales, los electrones son todos iguales. No, no, porque la conciencia subyacente no es igual. Sin embargo, en ellas hay una estructura. En esas emanaciones, en esas unidades de percepción básica, hay una estructura. Esta estructura está más allá del rango de las cualidades electromagnéticas, como tus científicos piensan de ellas. Y como los científicos piensan que todo tiene que tener una estructura según lo que ellos conocen, cuando algo tiene una estructura que ellos no conocen, pues lo descartan y no siguen investigando por ahí. Y entonces dice Seth, efectivamente, hay una estructura, pero va más allá de la estructura electromagnética. Es algo que tus científicos no conocen. Piensan de esas emanaciones que tienen una estructura solamente electromagnética, pero hay algo más. La conciencia en realidad produce estas emanaciones y son la base para cualquier tipo de percepción. La conciencia produce esas emanaciones y con ellas percibe, tanto sensorial, en términos usuales, como extrasensorial. Tanto la percepción física, a ver, nosotros cuando vemos, pues ya sabéis lo que ocurre, que entra energía en nuestros ojos, que tienen unas células adecuadas para poder recibir simbólicamente lo que ven y que luego haya una interpretación por otras células que son las células cerebrales. Esas células tienen conciencia, tanto las de los ojos como las del cerebro. Y todas las partículas, moléculas, átomos, partículas subatómicas que componen tanto las células de los ojos como del cerebro tienen conciencia. Entonces, ¿cómo se está produciendo la percepción que vemos a nivel sensorial con los ojos físicos? De esta manera que dice Seth. Y luego también hay percepción extrasensorial con los sentidos internos. Esta discusión apenas la estamos iniciando, avisa Seth. Estamos hablando de manera muy incipiente de los fundamentos más básicos de la percepción. Apenas estamos empezando a hablar de ello. De hecho, bueno, pues la sesión 506, que no vamos a ver hoy, porque es larga, que la veremos la siguiente sesión, pues sigue hablando de todo esto. Posteriormente verás que lo estoy simplificando para ti, pero no lo entenderás a menos que empecemos de esta manera. Tiene que empezar estableciendo los fundamentos más básicos para que luego podamos entender algo más. Seth es un revelador bastante técnico y entonces, bueno, pues todo esto que está revelando lo tiene que hacer en un orden muy concreto y él lo sabe. Estoy empezando, te estoy dando los fundamentos básicos para luego poder explicarte otras cosas y que las entiendas. Pretendo explicar la estructura de estas unidades. Tomémonos ahora un momento. Estas emanaciones de la conciencia para percibir también pueden aparecer como sonidos. Es decir, que estas ondas, estas emanaciones, se podrían oír en un momento determinado. Si no es con un oído, bueno, con un oído físico podrás oír cuando esas emanaciones adquieren la estructura física del sonido, pero
con un oído extrasensorial, con un oído interno, con un oído astral, podrías oír otro tipo de sonidos que emiten estas emanaciones. Estas emanaciones también pueden aparecer como sonidos y tú estarás en posibilidad de traducirlas a sonidos mucho antes de que tus científicos descubran su significado básico, porque tú tienes los mecanismos de percepción adecuados para percibir como sonidos estas emanaciones, antes de que tus científicos lleguen a entender la naturaleza básica, fundamental y profunda de estas emanaciones. Por ejemplo, el sonido que oímos. Una de las razones por las que no han sido descubiertas por los científicos es precisamente porque se encuentran inteligentemente disfrazadas dentro de todas las estructuras. Es que de hecho son estructuras que conforman estructuras de mayor escala. Entonces están dentro de todo están. Mires donde mires, ahí hay partículas que componen esas cosas que tienen conciencia, que emiten emanaciones y perciben, incluyendo tu propio cuerpo, con el que te puedes dar perfecta cuenta. Tú cada vez que miras o que oyes, estás emitiendo emanaciones que se reúnen con las que hay por ahí y vuelven y te dan una información y dentro se transforma y vuelve a salir otra emanación y así. Por estar más allá del rango de la materia, por tener una estructura, aunque no física. Las emanaciones no tienen estructura física, es energía sutil. Y por ser de una naturaleza pulsante, como se hace con el corazón cuando pulsa, en fin, el símil con el aliento, pulsante. Las emanaciones van y vuelven. Pueden expandirse o contraerse, se expanden, se contraen. Pueden encerrar por completo, por ejemplo, una pequeña célula o retraerse al núcleo dentro de ella. Imagináis una célula, las emanaciones salen y la cubren o se meten dentro de su núcleo, se expanden abarcando a la célula entera o se contraen metiéndose dentro del núcleo de la célula. A nosotros nos pasa igual. Exactamente igual. En otras palabras, combinan cualidades de una unidad y de un campo. De una unidad cuando se contraen al núcleo en forma de partícula y de un campo cuando se expanden. Es que eso nos tiene que sonar ya de cómo funciona la física cuántica. Onda, partícula, se colapsa cuando hay observación, cuando no la hay, no. Pues algo parecido es esto. Hay otra razón del por qué permanecen siendo un secreto para los científicos occidentales. La intensidad gobierna no solo su actividad y dimensión, sino la potencia relativa de su naturaleza magnética. La intensidad, ¿quién la provee? La intensidad emocional con la que cada conciencia de cada partícula emite esa emanación, intensidad emocional. ¿Y qué gobierna? Su actividad, lo que hace esa emanación, y dimensión, la frecuencia vibratoria de su energía que hace que se manifieste en la dimensión físico-material, o en la astral, o en la mental, en la 3D, en la 4D, en la 5D, en la 1D de las rocas, en la 2D de las plantas, su dimensión. No solo eso gobierna la intensidad emocional con que se emiten esas emanaciones, no solo la actividad, lo que hacen y la dimensión en que se manifiestan, sino la potencia relativa de su naturaleza magnética, sino las características de grado de magnetismo que manifiestan, la potencia relativa de su naturaleza magnética. Atraerá otras de estas unidades hacia ella, por ejemplo, de conformidad con la intensidad del tono emocional de la conciencia particular en cualquier punto dado. Estamos hablando de los fundamentos de la ley de la atracción. Dice Seth,
estas unidades, estas emanaciones, atraerán otras emanaciones hacia ellas, de conformidad, en función, dependiendo de la intensidad del tono emocional con que son emitidas, con lo cual nuestras emociones atraen otras emociones resonantes. Si tú estás todo el día pensando en negativo, vas a atraer emanaciones de otras conciencias negativas. Vaya, la ley de la atracción. Estas unidades entonces obviamente cambian constantemente. Por supuesto, son hiperdinámicas, porque tus emociones y tu conciencia no paran. Tus emociones y tu conciencia son la gestalt de las emociones y conciencias de todas las células y todas las partículas que componen tus células y de cada órgano, en fin, gestalts de conciencias más pequeñas. Más luego la chispa divina ordenando toda esa experiencia. Estas unidades entonces obviamente cambian constantemente. Si debemos hablar en términos de tamaño, cambian constantemente de dimensión cuando se expanden o se contraen. Bueno, cambian de tamaño. Aquí esta palabra dimensión se refiere al tamaño. Ya hemos dicho que pueden salir esas emanaciones y abarcar dentro de sí una célula o contraerse al núcleo de dentro de la célula. Cambian de tamaño cuando se expanden o se contraen. El que diga set de dimensión se entiende aquí de tamaño, pero también podría haber dicho se manifiestan en todas las dimensiones, solo que nosotros solo vemos, nosotros no vemos la manifestación en ninguna, porque nosotros no vemos cómo son estas emanaciones y su manifestación. Nosotros no vemos nuestras emociones, las sentimos, pero no las vemos. Pero luego nos dirá Seth más adelante. Por eso digo que podía haberse referido con dimensión tanto a tamaño como a nivel dimensional. Se van a manifestar en otras dimensiones también. Bien. Teóricamente no hay límite, como verás, a su ritmo de contracción y expansión. No hay límite. No hay límite. Podrían expandirse hasta los confines del espacio-tiempo. Esto mismo lo han dicho otros reveladores. Claro, esto no lo podemos comprender, porque nos metemos en el fenómeno cuántico y ahí no hablamos de espacio y de tiempo ya. Cuidado, ni de distancias, por lo tanto, no hablamos de espacio, no hablamos de distancias. También son absorbentes, desprenden cualidades térmicas y estas son el único indicio que tus científicos han recibido de ellas hasta ahora, que tienen cualidades térmicas y que eso es lo único que los científicos han descubierto de ellas. Notan que hay algo que emite calor. Bueno, tú acercas tu mano a tu brazo y notas el calor. ¿Ese calor qué es? ¿Ese calor qué es? ¿Qué es nuestro cuerpo etérico? Noto el calor tanto en la mano como en el reverso de una mano como en el anverso de la otra. Noto el calor al acercar. Lo noto. ¿Y ese calor qué es? Pues bien, los científicos notan el calor de estas emanaciones. Pero es lo único que notan. Dícese, también son absorbentes. Pues eso no sé cómo imaginármelo, que una emanación sí pueda absorber a otras emanaciones en función de esa resonancia que tienen. Sus características las atraen hacia un constante intercambio. Un intercambio constante de las emanaciones de una conciencia con las de otra que se encuentra por ahí. Grupos de ellas, entre paréntesis dice Rob, Jane hizo un gesto, su entrega era totalmente enfática y animada. Cuando dijo Seth a través de Jane, grupos de ellas, Jane estaría haciendo así como grupos de ellas, un gesto. Grupos de ellas serán atraídos juntos, literalmente sellados, únicamente para separarse y dispersarse otra vez. Emanaciones que atraen a otras emanaciones, se juntan, hacen lo que sea que tengan que hacer al juntarse y se vuelven a separar. Forman
y su naturaleza se halla detrás, lo que comúnmente se conoce como aire, forman lo que conocemos como el aire. ¿El aire qué es? Bueno, en cuanto movemos la mano, así ya notamos que es el aire. Forman lo que comúnmente se conoce como aire y usan este para moverse a través de él. Forman el aire, esas emanaciones crean el aire y luego lo usan para moverse a través de él. Tremendo. Es que esto que dice Seth así de una forma tan ligera es tremendo. ¿Qué es el aire? Está formado por las emanaciones de toda conciencia y una vez formado, eso, el aire, se utiliza para moverse a través de él, las emanaciones. Esto es tremendo. Esto es tremendo. El aire, en otras palabras, puede decirse que está formado por animaciones de estas unidades. Maravilloso. Por lo tanto, el viento es una animación de emanaciones de la conciencia. Tremendo. Trataré de aclarar esto después, pero el aire es el resultado de la existencia de estas unidades, formado por la interrelación de las unidades en sus posiciones y distancia relativa una de otra, y lo que podríais llamar la velocidad relativa de su movimiento. Las características de estas emanaciones a veces forman el aire y otras veces con otras características forman otras cosas. Yo sigo diciendo emanaciones a pesar de que Seth sigue diciendo unidades, pero es que unidades me parece un poco abstracto. Y como al principio hemos hablado de emanaciones de la conciencia, pues me parece bien seguir hablando así para que no se pierda el hilo de lo que se está diciendo. Pero fijaos, con unas características forman el aire. Esas características, ha dicho Seth, interrelación de las unidades en sus posiciones y distancia relativa una de otra, y la velocidad relativa de su movimiento, en función de la distancia de cada una de esas emanaciones, una de otra, y de el movimiento que tengan, forman no el aire u otras cosas. Bueno, ¿y qué otras cosas? La materia, vamos a decirlo ya, es que forman todo, es que es nuestra creación de realidad. Es primero una creación y luego percepción de esa creación. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto si se lee rápido, pues uno pues no se para a pensar las tremendas repercusiones de lo que nos está contando Seth, que nos está dando los fundamentos de la proyección y de la percepción. Impresionante. El aire es lo que ocurre cuando estas unidades se hallan en movimiento y es, en términos de clima, cuando sus efectos electromagnéticos aparecen más claramente a los científicos, por ejemplo. Efectos electromagnéticos de clima, aire, humedad, nubes, cargas positivas y negativas, rayos. Maravilloso. Las emanaciones de la conciencia colectiva, generando la climatología. Discutamos estas unidades como si se tratara de una roca. Vamos a imaginarnos el caso de una roca. La roca está compuesta por átomos y moléculas, cada uno de los cuales tiene su propia conciencia. Ya lo hemos dicho antes. Esto forma una conciencia de roca Gestalt, una agrupación de conciencias, una Gestalt. Estas unidades son enviadas, las emanaciones, por la roca, las emanaciones que salen por la roca, son enviadas indiscriminadamente por los varios átomos y moléculas de la roca, indiscriminadamente. Pero porciones de ellas son también dirigidas por la conciencia total de la roca. Tremendo. Entonces vamos a trasladar este ejemplo de la roca a nosotros. Nuestras partículas cuánticas, subatómicas, atómicas, moléculas, células,
órganos. Emiten sus emanaciones indiscriminadamente. Pero luego, la totalidad de las emanaciones la ordenamos nosotros. Nosotros con la conciencia de personaje. Maravilloso. Maravilloso. Las ordenamos. ¿Qué es la conciencia de personaje? Una ordenación como si de una orquesta se tratase, en la que el director va dando instrucciones a todos los instrumentos de qué es lo que tienen que hacer. Pues eso es lo que hacemos con las emanaciones de todas nuestras partículas. Y eso es las emanaciones de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo. Y con eso proyectamos, creamos y percibimos. Tremendo. Estas unidades son enviadas indiscriminadamente por los varios átomos y moléculas, pero porciones de ellas son también dirigidas por la conciencia total de la roca. Las unidades son enviadas por la roca e informan a la roca sobre la naturaleza de su ambiente cambiante. Emanación, expansión, contracción. Salen, se relacionan y vuelven con información. Las unidades son enviadas por la roca, e informan de vuelta a la roca sobre la naturaleza de su ambiente cambiante, lo que está alrededor de la roca. El ángulo del sol y los cambios de temperatura, por ejemplo, cuando cae la noche. Y hasta en el caso de una roca, cambian como cambia el tono emocional, también en una roca, porque la conciencia de cada partícula, lo volvemos a repetir, es la misma para las partículas, tanto de minerales, como de vegetales, como de animales. Y hay tono emocional en la conciencia de una roca. Y hasta en el caso de una roca, cambian como cambia el tono emocional. Llamémosle así a la ligera de la roca, dice Seth. Cuando las unidades cambian, alteran el aire alrededor de ellas, lo que es el resultado de su propia actividad. Estas emanaciones generan cambios porque están ellas generando el aire y luego transitando a través de él. ¿Cómo no van a cambiar el aire? Alteran el aire alrededor de ellas, lo que es el resultado de su propia actividad. Tremendo. Constantemente emanan de la roca y retornan a ella con un movimiento tan suave que parecería simultáneo. Es que además se pone hasta poético al decir esto. Las unidades se reúnen y hasta cierto punto se funden con otras unidades enviadas y se transmiten información. Digamos, por el follaje y todos los demás objetos, las plantas que rodean a la roca. De esa forma, el todo está en el todo. Como dice Melissa, de esa manera hay un campo unificado, porque las emanaciones de todo se juntan. Constantemente emanan de la roca y retornan a ella con un movimiento tan suave que parecería simultáneo. Las unidades se reúnen y hasta cierto punto se funden con otras unidades enviadas, digamos, por la vegetación que rodea la roca y todos los demás objetos. Y todos los demás objetos. Campo unificado. Ahí está la teoría del campo unificado. Estas emanaciones. Es que lo que nos está diciendo Seth es extraordinario. Extraordinario en 1960. Existe una constante mezcla y asimismo atracción y repulsión. Pueden tomarse un descanso y luego continuaremos. Aquí acabamos también nuestra sesión de hoy. 10-10. La entrega de Jane fue totalmente enfática y animada en todo momento. Su estado de trance era bueno, anota Rob. El resto de la sesión se dedicó a la interpretación por Seth de uno de mis sueños. Firmado Robert Batts, es el que anota en las sesiones de Seth Jane con Rob. Aquí acaba esta sesión maravillosa que si se lee rápidamente no se sabe de qué está hablando, y es maravillosa por cuanto que es el único revelador que habla en estos términos tan técnicos sobre cuestiones tan importantes como la naturaleza de la realidad que percibimos, la naturaleza subyacente, cómo se forma,
cómo la formamos las conciencias, cómo creamos todo. Impresionante, impresionante. Bien, pues hay otra continuación, la sesión 506, que la veremos en la siguiente sesión. Hasta entonces, prospector.